¿Por qué Uruguay? ¿Por qué llegaste a Uruguay? Me enamoré. Es tan fácil, ¿no? Y tan complicado a la vez. Me enamoré de un uruguayo que conocí en París. Qué romántico, ¿no? Conocer a un uruguayo en París. Y quise conocer a su país. Y me enamoré de Uruguay. Así que son dos amores. ¿Y qué encontrás de seductor en ese Uruguay del que te enamoraste, a diferencia de tu Polonia natal? Son dos mundos distintos. Yo siempre digo que realmente vivo en dos mundos paralelos que son muy distintos. Lo que me gustó de Uruguay, la gentileza de la gente, lo abierto que son ustedes, que desde la primera vista yo hoy te saludé con un beso, y eso en mi país lo puedes hacer, bueno, dentro de la familia y a tus amigos más íntimos, pero si no, el primer contacto con toda la gente es eventualmente un apretón de mano. Entonces, la distancia. La distancia. Mira, esta es la distancia ideal para hablar con alguien desconocido en mi país, ¿sí? Y eso ya muestra que, bueno, algunos dicen, bueno, esta gente de ahí, Europa Central en este caso, son más fríos. Y un poquito es así, porque ya nuestro espacio, cuando nos comunicamos, es más lejano. Si viajamos a Asia, es aún más. Claro. Pero lo que encontré acá es que cuando llegamos a Uruguay, no entendía nada del idioma, pero me parecía que todas las personas lo conocían a él. Y yo todo el tiempo preguntaba, esta persona de la estación de servicio, ¿tú la conoces? No, ¿por qué? Porque te saluda de manera tan simpática. Eso que ustedes tendrá que ver con lo latino, seguramente. Seguramente. Porque también estas diferencias en el mapa que estás marcando de Europa Central, donde está Polonia y Asia, también es diferente en España y en la propia Francia. Por supuesto. O sea, ustedes realmente se parecen italianos. mucho más a los italianos, españoles, portugueses, claro, que a los polacos, alemanes o ingleses. Entonces eso, desde la primera vista yo me sentía bien en este país. Como todos decían, bienvenida, 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 hasta que me quedé. Y así me siento. Qué bueno. Me siento muy bien acá. Me alegro que así sea. Y bueno, y después viene el tema de la docencia y las culturas y transmitir y todo el tema de la lingüística. ¿Cómo se fue formando toda esa propuesta? Bueno, yo en mi país, cuando tuve que elegir la carrera, sabía que quería estudiar algo que va a permitirme salir de mi país natal. Quería estudiar idiomas, eso sí, eso sabía desde el bachillerato. Pero por otro lado me interesaba mucho la literatura, entonces empecé a estudiar en paralelo dos carreras. Literatura comparada, que entendí que para entender bien lo que quiso decir el escritor o poeta, tienes que leer, si posible, en original. Puedo leer la traducción de Víctor Hugo, pero si puedo leer sus textos en original, mejor. Yo tengo siempre en la radio una discusión ahí porque uno está leyendo el texto del traductor y no el texto de Víctor Hugo. Y si es una poesía, estás leyendo a otro poeta, en realidad. Exacto. Que puede ser tan bueno como el original o hasta mejor. Si puede ser mejor. Pero en general, puede ser peor y nunca sabemos exactamente lo que quiso decir. Nunca pretendía aprender a todos los idiomas del mundo, pero quería poder comunicarme en 4 o 5 idiomas. Ese fue mi sueño. Cuando tenía 18 años empecé a estudiar literatura comparada y lingüística con una especialización nueva en aquel momento que se llamaba comunicación intercultural y traducción. Yo no entendía qué significaba interculturalidad, intercultural. Sí. Polonia recién salió de la época de comunismo, recién se abría hacia el mundo, cayó la cortina de hierro. Entonces, sí, yo no entendía qué significaba interculturalidad, o sea, qué es lo que voy a estudiar. Pero la verdad que me fascinó la carrera y también me permitió estudiar 1 año en Francia, en París, y bueno, ahí poder vivir en un ambiente intercultural porque compartía el cuarto con la chica de Rumania, de Eslovenia, pero en nuestro apartamento vivía la persona de Marruecos y de Egipto. Compartimos distintas religiones, costumbres, idiomas, y eso dije, es mi mundo, quiero estudiar eso. Cómo la gente se comunica en distintos idiomas, cómo hacer que mi mensaje sea efectivo, porque no siempre cuando yo digo sí para ti, en tu cultura quizás no tiene el mismo significado que para mí, ¿no? Si un chino hace así y dice sí, 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 no significa lo mismo que para mí. Exacto.
Hay una anécdota muy famosa que capaz que el tiempo la ha desvirtuado, pero a mí me parece muy divertida, cuando el Club Nacional del Fútbol, del cual soy hincha, jugó la final del mundo en los 70 con con un equipo griego. Se armó lío en la cancha y quienes pretendieron separar hacían así para frenar. Sí. Y este gesto es un gesto en Grecia o en aquella época ofensivo. Claro. Entonces se estaba ocurría exactamente lo contrario a lo que se pretendía hacer, por supuesto. Y eso pasa muchas veces, mucho, que uno piensa que hago así y es un famoso like, que está todo bien, pero hay países donde este gesto es muy ofensivo. En Arabia Saudita eso significa algo muy, muy, muy malo. Bueno, así que estudiar no solamente los distintos idiomas, pero también el lenguaje no verbal de distintas culturas fue algo que me fascinó. Después de este periodo de un año en Francia, que, bueno, París en este caso es una ciudad de tantas culturas distintas que puedes viajar en el subte y en un ratito estás como dentro de África, China, sí, y eso, ver todas estas culturas en una ciudad europea me fascinó. Y quise viajar por el mundo. Me parece muy bien. Terminé en Montevideo hace 8 años. Pero además lo interesante que tiene esto es que la cultura de la globalización, que creemos que es nueva, hay un académico ya fallecido argentino, Aníbal Gordon, que habla del conventillo global a la aldea global. Y él mencionaba los viejos conventillos de principios del siglo XX, ¿sabés lo que son los conventillos? Sí. Donde, si bien había un patio central, se escuchaban de las diferentes piezas, habitaciones, que estaba el inmigrante turco, el gallego, el italiano, con sus dialectos cada uno, etcétera. Entonces uno estaba en el patio central de ese conventillo y escuchaba todo eso, todos esos dialectos, idiomas, y es más o menos lo que después hoy llamamos la aldea global. Exactamente. Esas interculturalidades a las cuales que hace vivieron referencia. los primeros uruguayos, ¿no? Medio mundo el conventillo. Exactamente. Y bueno, y todos los productos culturales que tiene Uruguay, como candombe, como el tango, tiene eso, tiene esta mezcla de distintas nacionalidades que hicieron que fuera posible, ¿no? Y hoy en las formas de entretenimiento que hemos generado, las series, etcétera, ¿también no te parece que estamos en un contacto con culturas muy diferentes? El otro día hablaba con un productor de Netflix de series que me decía, él era argentino, es argentino, y me decía, pero ¿quién iba a pensar que nos íbamos a empatizar en el Río de la Plata con una serie grabada en Islandia? Sí, que tienen muchos éxitos acá. Exactamente. Sí, las series de los países nórdicos. Sí, para mí la plataforma Netflix y otras plataformas que se crearon es también una posibilidad de conocer las culturas que me interesan. Y en términos culturales, interculturales, ¿cómo lo ves ese fenómeno? Yo lo veo con las manos abiertas, el hecho que uno puede ver una serie coreana, escuchar el idioma coreano. Si no ponemos el doblaje, siempre invito a todos, escuchen el idioma en su original, pongan los subtítulos, porque a veces es la única manera para escuchar los sonidos de tal idioma, y podemos conocer a través de las series las costumbres o lo que llamamos en los estudios culturales la parte visible de la cultura, que es lo que observamos cuando viajamos a un país. Obviamente la cultura comparada con un iceberg, lo que vemos siempre es la punta del iceberg, que lo que vemos en las series. Mira, la gente allá se viste así, en la serie comen tantas cosas, pasan su tiempo libre de tal manera, pero claro, lo que no vamos a conocer a través de las series es la parte invisible de la cultura, que es lo que podemos experimentar o viviendo en un país durante muchos años o estudiando de verdad esta cultura, ¿no? Por ejemplo. ¿Y la literatura comparada te sirve para eso? ¿Para ingresar un poquito a esa parte escondida del iceberg? Sí, seguramente sí, porque a través de la literatura uno conoce, bueno, los personajes muy complejos que se comportan de tal o tal manera, así que seguramente sí. O sea, hoy uso las herramientas que aprendí a lo largo de una y de otra carrera, que siempre todos me preguntaban alrededor, porque yo nací en un pueblo
chiquitito que ni está en el mapa global de Polonia, muy cerca de la frontera con aquel momento Checoslovaquia, hoy es República Checa, y todos decían, ¿para qué vas a estudiar literatura? Uno para leer libros no tiene que estudiar, vas a una biblioteca y estudias, pero te enseñan cómo leer. A veces uno dice que terminando una carrera así uno pierde este entusiasmo que tiene para la literatura, porque siempre te preguntas ¿y qué quiso decir el autor? Claro. ¿Qué quería esconder detrás de tal o tal palabra? Pero a mí me sirvió mucho. Y a esta polaca que ha ido creciendo en Uruguay, ¿cómo es hoy el vínculo con los alumnos de la universidad? Primero, estoy muy agradecida a este país, a esta universidad que me dio la posibilidad y la confianza de dictar las clases, porque transmitir los mensajes en el idioma que no es tuyo, y yo sigo pensando en polaco, y a veces me doy cuenta cuando estoy ya muy cansada, el idioma que sale de mi boca es el idioma polaco. El hecho de dictar clases en el idioma español es un gran desafío. Tengo que hacer como el doble trabajo. Pero el vínculo, yo trabajé en la universidad en mi país antes de mudarme para Uruguay, y el vínculo es lo mismo que dije desde la primera vista que conocí a los uruguayos. Es mucho más directo, los estudiantes se acercan al profesor y el profesor es más para ellos lo que me encanta. En mi país todavía seguimos con el profesor que está parado muy lejos de los estudiantes, que se lo trata por la forma usted. Y bueno, es un gran respeto que sentimos. No quiero decir que acá no se siente claro, respeto, la cercanía no es falta de respeto. pero allá hasta se exige que el día del parcial los estudiantes tienen que venir vestidos de blanco y negro para demostrar el respeto hacia el profesor y hacia la universidad. Y acá el contacto es mucho más normal, lo que me encanta. Qué curioso que se mantengan esos... Sí, claro. del siglo XIX. Claro. Que el día del examen, del día del parcial, aunque sea escrito, venimos todos vestidos de blanco y negro. Y lo mismo para ir al teatro, para ver una obra de ballet. Lo que me sorprendió al principio que acá quizás este protocolo de vestimenta ya no se conservó tanto. O sea, está permitido entrar al teatro de jeans, por ejemplo. Sí. ¿Es así? Sí, claro. Bueno, en mi país no. Y eso hay que saber, ¿no? A la hora, por ejemplo, de viajar o de vivir en un país distinto. Acá se acaba de abrir una nueva carrera que estoy muy curiosa cómo se va a ir desarrollando, que es la comunicación global, que justamente estos estudiantes deberían aprender cuando van a vivir un año fuera de Uruguay, los modos de vida, ¿no? Las costumbres que son muy distintos, porque uno piensa que en todos los países toda la gente se comporta como en mi país, y no es así. No, claro, es así, claro. Y además tampoco los hábitos de mi país son los mejores, son los que corresponden. Hay que tener un respeto hacia esa costumbre y ese hábito diferente. Sí. Y yo al principio cuando vine acá, los primeros 4 años pasé estudiando la cultura uruguaya, visitando todos los rincones de Uruguay. No digo que llegué a todos los lugares, pero conozco Uruguay, realmente lo crucé y hablé con mucha gente, la gente de interior, que me encanta, que hablan de otra manera que ustedes. Tienen más tiempo también. También. Y dije, no, primero tú tienes que saber en qué país estás y un poquito ir conociendo la parte invisible de la cultura, que todavía no la entiendo toda, pero estoy por ahí. Y luego puedes empezar a enseñar, cuando sabes dónde estás. Y siendo un poquito abogado del diablo, también todas estas bondades de conocer otras culturas y acercarnos a otras culturas, etcétera, esta globalización, ¿no puede tener una parte un poco perversa de debilitar los vínculos de la identidad? Es decir, que tú al estar aquí vayas perdiendo toda la identidad polaca que estás teniendo. Yo sé que no la voy a perder porque claro, vivo pero en ¿entendés dos el planteo? Por supuesto, yo sé que vivo en 2 mundos paralelos. Cuando bajo del avión allá, abro una puerta que se llama Polonia y me tengo que comportar de otra manera porque allá la gente no quiere que les doy beso. Pero eso está pasando, que los jóvenes acá en este país, en mi país, conocen más estos productos justamente de la globalización y no aprecian
lo nuestro, lo folclórico. Yo acá muchas veces pregunto a los estudiantes, dicto una materia que se llama Cultura y Comunicación, y toda la primera unidad trabajamos la identidad uruguaya en este caso, y muchas veces pregunto, si ustedes fueron al tablado, ¿a quién le gusta el carnaval? Y muy pocos levantan la mano. Y yo no quiero decir que todos tienen que decir que le gusta el carnaval, candombe y la murga, pero ni dieron la posibilidad de conocerlo. Por eso los deberes el próximo carnaval van al tablado. ¿Por qué? Porque uno, por supuesto, quiere ser como un adolescente en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, y pasamos nuestro tiempo libre de la misma manera, ¿no? Un joven de Tokio, un joven de Berlín y de París y de Montevideo va a Starbucks, después a McDonald's y después a ver a Oppenheimer, ¿sí? Sí. Pero después sale una película uruguaya nueva y no la conoce y no la va a ver. O dice que está aburrida, que no pasa nada en el cine uruguayo, que también escucha eso, que no es verdad. Entonces es un peligro, yo lo veo un poquito como el peligro, y hay que invitar a los jóvenes a conocer la cultura nuestra, primero. Porque conociéndola bien es que uno puede... Y uno descubre y dice, no es tan malo, ahora me gusta, ahora que me dijiste me gusta. O ¿sí? Por lo menos la conoce. Sí, después si te gusta o no te gusta es otra valoración quizás más subjetiva. Como que todavía queda mucho por hacer en todo este tema. Seguro, seguro. Hay costumbres que no se van a perder. Los uruguayos van a seguir tomando mate, hacer torta frita cuando llueve, pero quizás me gustaría que vaya más gente joven al tablado, por ejemplo. Y darle una oportunidad al cine. También, ay, yo veo todas las películas uruguayas, que también fue como algo que me propuse cuando vine acá, que quiero ver el ballet, las obras de teatro, para saber lo que se produce en esta parte del mundo. Y la verdad estoy encantada. A veces uruguayo tiene como perfil bajo y dice, eso, ¿para qué te viniste acá con este gesto? ¿Para qué te viniste acá? A veces, como no me gusta esta división del mundo, primer mundo, pero ¿para qué te viniste acá del primer mundo? Claro. Uruguay en muchos sentidos está mucho más avanzado que mi país, ¿sí? Yo estoy hablando del tema de todas las leyes sociales que tiene la gente acá, leyes, derechos humanos, sí. Derechos humanos, a esto me refiero, ¿no? Que mi país todavía tiene un trabajo muy grande para hacer, por ejemplo, para proteger más las personas homosexuales, mujeres, el feminismo todavía no está tan avanzado como acá, etcétera. Así que a veces me preguntan, ¿para qué te viniste acá? Y yo encantada contesto que realmente es un gran país, pequeño gran país, ¿sí?